Estimados directores, reciban el saludo cordial a cada uno de ustedes, a nombre de quien les habla, responsable de convivencia escolar. Mi nombre es Kevin Adriano y bueno, el día de hoy tengo la oportunidad nuevamente de compartir otro video tutorial. Esto dada la necesidad de que de alguna manera tenemos que tener cierto contenido informativo para poder intervenir ante los hechos de violencia que se puedan presentar dentro de las instituciones educativas. Por tal motivo, maestros, el día de hoy vamos a hacer referencia en el tema de tipos de violencia. ¿Ya? Es importante conocer qué tipos de violencia existen y cuáles son específicamente los tipos de violencia que se van a abordar dentro de la institución educativa. ¿Ya? Esto con la finalidad de tener conocimiento, de discriminar un poco, de diferenciar, para que al momento de reporte no nos genere ningún tipo de percance o malestar, porque muchas veces se tiende a reportar, por ejemplo, un tipo de violencia que no correspondía, ¿no? Entonces, antes de reportar un caso, ya teniendo el contenido informativo, teniendo el criterio, ya podemos informar de acuerdo al tipo de violencia que a nuestro parecer hemos podido evidenciar, ¿no?, en el contexto de nuestra institución educativa y con los presuntos eh, involucrados. ¿Ya? Entonces, maestro, con esa finalidad vamos a compartir y vamos a conocer un poco más acerca de los tipos de violencia que existen y cuáles son los que vamos a, de alguna manera, en cuáles vamos a intervenir ya en las instituciones educativas. A continuación, maestros, podemos visualizar en la pantalla, ya, ahí dice, a la interrogante, ¿qué es? Podemos observar en los cuadritos en rojo y uno en negro, ¿qué es violencia verbal? ¿Qué es violencia física? ¿Qué es violencia psicológica? ¿Qué es violencia sexual? ¿Y qué es una violencia patrimonial? Específicamente, solamente vamos a hacer hincapié a los 4 tipos de violencia, ya a la violencia verbal, física, psicológica y a la violencia sexual, excluyendo por el momento a la violencia patrimonial, a la cual también se la denomina violencia económica. Un ejemplo breve: imaginemos que usted está con su pareja que vive determinado tiempo y su pareja le deja pues 2, 3 soles para cubrir la canasta básica familiar. Y luego pues por ahí se desaparece días, semanas, ¿no? Entonces, al momento de que él llegue o vuelva, le dice, no, no sé, tú verás, yo te dejé dinero, tú verás cómo alimentas a nuestros hijos, yo te dejé, ¿no? Entonces, ¿cómo pues se puede hacer con 3 soles o 4 soles cubrir la canasta básica familiar? A eso se le cataloga como violencia patrimonial o violencia económica, ¿ya? Entonces, con esa breve ejemplificación, vamos a dar pase a conocer los otros tipos de violencia con los cuales se va a poder trabajar dentro de las instituciones educativas. ¿Ya? Antes de pasar a la siguiente diapositiva, lo que vemos en pantalla, estimados maestros, es una imagen de un iceberg. ¿Ya? Y he colocado ahí los tipos de violencia. Si pueden fijarse o darse cuenta, depende de su pantalla, en su monitor, en la parte superior, parte del iceberg, que se puede visualizar, he puesto ahí, que es la violencia verbal y la violencia física, que son las más evidentes, las más fáciles de alguna manera de darnos cuenta que están ahí, ¿no? Que son la violencia verbal y la violencia física, ¿no? Pero debajo de la línea roja, que está debajo, lo que no se puede ver de ese iceberg es muchas veces la violencia psicológica y la violencia sexual. ¿Cómo nosotros sabemos si es una violencia psicológica? ¿Cómo saber si es una violencia sexual? Que de alguna manera también, bajo nuestros conocimientos, podemos saber qué es. Pero particularmente la violencia psicológica es en la cual, de alguna manera, necesitamos un poco más de ayuda para poder identificarla y reportarla como tal en el momento que se dé el hecho. ¿Ya? Entonces, hay violencias que pueden ser más visibles que otras. ¿Ya? Entonces, ahí podemos apreciar el iceberg. La violencia verbal y física son las más observables, las que se pueden ver. Y la violencia psicológica y sexual, de alguna manera, son algunos tipos de violencia que no se pueden visualizar. ¿Ya?
Entonces, maestros, pasamos a la siguiente diapositiva con el concepto o la interrogante de qué es violencia y lo que vemos y lo que no vemos. Maestros, debemos entender por violencia a todo acto que tiene como resultado un daño físico, un daño sexual, psicológico, incluidas las amenazas, los insultos, la privación de bienes o la economía y la privación de la libertad. Entonces, vamos a entender a la violencia como todo acto que conlleva a todas las especificaciones que verbalizaba. ¿Ya? Eso es violencia. ¿Ya? Podemos observar o apreciar en la imagen, en la pantalla, hay una riña, una pelea ahí, donde una mujer está golpeando con sus tacones a lo que parecía ser su pareja, y en el lado derecho de sus pantallas, a una mujer también violentada, ¿no? Con hematomas, con sangre en la cara, y con lentes, ¿no? Tratando de alguna manera de quizá tapar cierta evidencia respecto al golpe que le han propinado, ¿ya? Entonces, maestros, como les decía, en referencia a la diapositiva anterior, hay algunos tipos de violencia que son más fáciles de identificar y algunos tipos de violencia que son un poco más imperceptibles, ¿ya? Entonces, ya teniendo el concepto ahí de lo que es violencia, cómo de alguna manera podemos identificarla, vamos a pasar a los tipos de violencia, ¿ya? El primer tipo de violencia, estimados maestros, es la violencia del tipo verbal. Luego viene la violencia psicológica, la violencia física, la violencia sexual, ¿ya? Entonces, vamos a hacer hincapié al primer tipo de violencia, la violencia verbal, que comúnmente tiene un nexo, porque una vez realizado una violencia del tipo verbal, lo que va a desencadenar esto es que haya una afectación y una violencia, se dé una violencia psicológica, ¿ya? Pero vamos a desglosarlo y vamos a verlo solamente a primera instancia lo que es la violencia verbal, para poder conocerlo un poco y hacer la diferencia. Violencia verbal, estimados directores, es aquella en la que se pretende dañar a otra persona con un mensaje o un discurso. Ejemplo, ¿no? Está en una reunión de maestros y por ahí un colega suyo se para y lo comienza a atacar. Comienza a recriminar su función administrativa delante de todos los compañeros de trabajo, lo tilda de una persona que tiene muchos déficits, muchas falencias, muchas debilidades, lo hace, ¿no? De manera directa delante de un público. Entonces a eso se le puede catalogar como un tipo de violencia verbal. O sea, es aquella en la que se pretende dañar a otra persona o a otras personas con un mensaje o un discurso, ¿ya? Con un adjetivo calificativo denigrante, déspota, que mancha el nombre de esa persona, ¿ya? Eso es la violencia verbal. Ya, maestros, entonces hay que identificarla como tal. Es un insulto, es una palabra, un adjetivo calificativo denigrante, negativo, que humilla a la persona, ¿no? Entonces, eso viene a ser la violencia verbal. Este tipo de violencia, estimados maestros, es más fácil de identificar porque de alguna manera, si bien no hemos estado involucrados en algún tipo de violencia, hemos podido escuchar algún tipo de pleito en la calle, una riña, en las noticias, y es fácil de detectar de alguna manera la violencia verbal, es fácil de identificar, ¿ya? Entonces creo que por ahí no vamos a tener mayor problema en identificar ese tipo de violencia. A continuación, maestros, vamos a ver el tipo de violencia psicológica, lo que en el iceberg no podíamos ver, lo que no se puede visualizar. Una persona puede venir a asistir a su centro de labores y puede esbozar una sonrisa, pero probablemente no vamos a conocer o no vamos a notar que tiene problemas familiares, que ha perdido a un familiar o un ser querido, porque no es visible. No andamos con una etiqueta en el rostro que nos diga, ¿no? Estoy deprimido, mi familiar se acaba de morir, estoy pasando por una deuda en el banco, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, una persona puede estar asistiendo a su centro de labores, a su estudio, a cualquier lugar, ¿no? Donde socializa, pero no es fácil identificar el tipo de violencia psicológica. O sea, no sabemos qué está pasando en la psique, en la mentalidad de esa persona. Así que es difícil de identificar. Entonces, ¿cómo la podemos identificar? ¿O qué es lo que nos lleva a nosotros a presentar un tipo de violencia psicológica? ¿Ya? Dice entonces, ¿no? Son todas aquellas acciones que hacen
sentir inferior a la víctima y le producen un tipo de sufrimiento, ¿ya? Viene alguien, te amenaza, te desvaloriza, coacciona, te manipula, te perturba, te insulta, te humilla, te exige obediencia, destruye lo que son tus bienes, se hace la víctima, te aísla, te culpabiliza. Entonces, todas esas acciones pueden conllevarte a que tú tengas un tipo de violencia psicológica, porque me siento mal a causa de las situaciones o de las acciones que me están haciendo llegar, que me están poniendo a mí, en las cuales me están etiquetando. Entonces, maestros, ahí podemos de alguna manera darnos cuenta o identificar que de alguna manera nosotros estamos siendo o sufriendo de un tipo de violencia psicológica. Se nos están amenazando, coaccionando, humillando, insultando, aislando. Entonces, son acciones, son algunas acciones, entre de las muchas que existen, para poder de alguna manera darnos cuenta que estamos siendo víctimas de violencia psicológica, ¿ya? Entonces, este tipo de violencia, estimados maestros, es un poco más compleja de identificar, sabiendo que, bueno, no somos psicólogos, no somos psiquiatras, no somos médicos de familia para poder identificarla, pero de alguna manera estas son algunas acciones que pueden estar repercutiendo en que nosotros tengamos una violencia del tipo psicológico, ¿ya? Entonces, conociendo ya esto, vamos a pasar a lo que es la violencia física. La violencia física, estimados maestros, también es evidente, es notoria, se puede visualizar en la mayoría de las veces. Porque imaginemos que viene una señorita que está golpeada, no, pero no se puede visualizar porque está en una parte donde las prendas la cubren. Entonces es difícil de observar, es difícil de ver a ver si ha sido víctima de un tipo de violencia, de una violencia física, ¿no? De una bofetada, de una paliza, de golpes, si tiene cortes, laceraciones, hematomas, fracturas, si tiene quemadura, ¿no? Entonces, la violencia física de alguna manera se puede evidenciar, es más fácil de detectar, pero de alguna manera también hay momentos en los que no vamos a poder visualizar, ¿no? Al 100%, ¿no? Entonces, ¿qué es la violencia física, maestros? Son los maltratos más evidentes y se refiere a cualquier acto producido de forma no accidental, o sea, que es intencional y que provoca daño en el cuerpo de la víctima, ¿ya? No importa la condición social, no importa la edad, en algún momento podemos haber sido víctimas de un tipo de violencia física, ¿ya? Que son las características: cortes, tener heridas, hematomas, eh, a ver, ser víctimas de una bofetada, en fin, ¿no? Algo que nos deje una secuela que sea evidente en, eh, en nosotros, ¿no? La persona, que se pueda visualizar. Entonces, maestros, eso es la violencia de tipo físico, ¿ya? A continuación, maestros, vamos a ver acá la violencia sexual, ¿ya? La violencia sexual, maestros, siempre que es un tipo de violencia que de alguna manera se presenta más, eh, y esto se da también en el mismo ambiente familiar muchas veces. Entonces, ¿ya? Quiero leer acá, antes de pasar a ese diapositivo que les estoy mostrando, a esta diapositiva, para tener una referencia un poco más amplia de qué es la violencia sexual. La violencia sexual, estimados directores, son acciones de naturaleza sexual que se cometen contra una persona sin su consentimiento o bajo coacción. Incluyen actos que no necesariamente involucran la penetración o el contacto físico alguno. Usted se preguntará, ¿no? Deberían, pero psicólogo, ¿cómo puede ser una violencia sexual cuando me está diciendo que no involucra penetración? Debemos de saber, estimados maestros, que hay muchas personas que tienen fetiches, que tienen parafilias. Un tipo de parafilia, por ejemplo, es la ifililia, ¿ya? Que es un tipo de parafilia sexual en la cual una persona, vamos a poner este ejemplo, un profesor llama a la alumna y le hace que se siente en su regazo. Y le comienza a acariciar el cabello, rosa, la comienza a oler. No está viendo una penetración, ojo, pero sí hay un contacto directo con la ropa, con la piel de esta involucrada, ¿ya? De esta víctima, ¿ya? Entonces, por eso dice acá o hace hincapié que la violencia sexual no involucra necesariamente una penetración.
¿ya? Entonces ahí podemos ver lo que es el tipo de parafilia sexual llamada ifefilia, ¿ya? Entonces, ¿qué más nos dice? ¿No? Que no involucran penetración o contacto físico alguno. Para eso también podemos ver la siguiente imagen que hace referencia al sexting. El sexting, maestros, es un tipo de mensaje subido de tono que se mandan eh, vía los distintos aparatos móviles, ¿no? Particularmente desde un celular, donde, por ejemplo, una persona le dice a la otra que le envíe una foto estando con el dorso desnudo, él también le envía fotos de sus partes íntimas, ¿no? Y le dice que le envíe más fotos, que le mande videos. Eso es el sexting, ¿ya? Entonces, si te están mandando o pidiendo videos del tipo de contenido sexual, básicamente sí estás cometiendo un tipo de violencia sexual, ¿ya? Por eso es que hace hincapié que no necesariamente una violencia sexual involucra la penetración o el contacto físico, ¿ya? Asimismo se considera la exposición a material pornográfico, ¿ya? Y que vulneran el derecho de las personas a decidir voluntariamente acerca de su vida sexual y reproductiva a través de amenazas, coerción o el uso de la fuerza y la intimidación, ¿ya? Entonces, estimados maestros, es importante conocer de alguna manera los tipos de violencia. Hemos hecho hincapié para que usted tenga un panorama un poco más claro, ¿ya? Esté un poco más informado y que al momento de reportar, reporte desde un punto de vista muy neutral, no lo que corresponde. Voy a reportar una violencia sexual, voy a reportar una violencia física, voy a reportar una violencia psicológica, ¿no? Entonces hay que hacer este filtro para saber qué estoy reportando, ¿no? Porque antes del reporte también está el trabajo del Comité de Gestión de Bienestar. Para eso tenemos un Comité de Gestión de Bienestar conformado por el director, el coordinador de tutoría, el responsable de convivencia, el representante de los estudiantes, el representante de la PAFA, ¿no? Para de alguna manera poder gestionar un tipo de salvaguarda, ¿no? Cuando se presenta un tipo de violencia, por ejemplo, verbal, psicológica, ¿no? Pero si ya es de tipo sexual, debemos de informar, ¿ya? O esto va a depender también mucho del contexto, de la situación que se presenta, ¿ya? Estimados maestros, entonces, hemos concluido con informar, con presentar este otro video tutorial para que puedan tener herramientas a la mano y para que ustedes puedan utilizarlo y poder gestionar de manera efectiva, ¿no? Los hechos de violencia que se puedan estar presentando dentro de su institución. Gracias, maestros, por asumir el compromiso. Nos estamos viendo en un próximo video tutorial. Hasta pronto.